Este mes el caso Penades volvió a estar en primera plana. En los primeros días de febrero, la jueza Marcela Vargas había dispuesto la prisión preventiva del ex senador bajo el entendido que el paso del tiempo y la pérdida de calidad de legislador de Penades habían disminuido los riesgos que justificaban la medida cautelar de prisión preventiva, como el riesgo de fuga, el riesgo de afectar el proceso judicial y el riesgo contra las víctimas. Sin embargo, una semana más tarde, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revocó el decreto de Vargas, por lo que el ex senador debió volver a la cárcel. No fue lo único vinculado al caso en estos días. La abogada Diana Brasinskas renunció a seguir defendiendo legalmente al profesor de historia Sebastián Mauvecín, entre otras cosas por entender que se ha desvirtuado el proceso durante toda la etapa previa al juicio oral. Y por su parte, la propia familia del ex senador Gustavo Penades remitió una carta al director de búsqueda en la que ponen dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial y hacen un repaso de lo que consideran irregularidades que colocan a Penades en una situación de indefensión. Ya hablamos la semana pasada con Juan Raúl Williman, abogado de algunas de las víctimas del caso. Hoy será el turno de los abogados de Gustavo Penades y es por eso que recibimos a Laura Robato. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Y a Homero Guerrero, también abogado. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos a ambos. No, usted. Vamos a hacer Vamos primero a meternos como más en lo macro del caso y después vamos a los últimos episodios. Ustedes asumieron la defensa de Penades en octubre del 23, ¿no? 24. 23, no, estamos en 25. Sí, está bien, está bien. Se ha dio vuelta el calendario. Sí. Eso fue días después de que Penades fuera imputado por 22 delitos sexuales contra menores y recluido en Florida. En ese momento, ¿qué elementos tenían? ¿Creer en su inocencia era condición necesaria para aceptar el caso desde el vamos? Bueno, nosotros lo que conocíamos del caso hasta ese momento era porque lo que se sabía en la opinión pública, con un poquito más de olfato, digamos, porque nosotros somos abogados y hace mucho tiempo que estamos en esto. Lo que conocíamos era eso, más algo que habíamos hablado con algún allegado. Siempre nos pareció, dentro de lo que es la jurisprudencia uruguaya, nos pareció un poco exagerado ya a esa altura imputar a una persona por tanta cantidad de delitos, y por los relatos, porque conocíamos relatos que salían en la prensa, nos parecía que ahí había aunque fuera real los relatos que se contaban, ya nos parecía que cómo se habían calificado los delitos ya tenía algo de que nosotros podíamos oponernos. Entonces, cuando asumimos la defensa, que hablamos con la familia Penades y hablamos con Penades, ya nos generó ciertas dudas la formalización de él. Son 22 delitos, ¿no? 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravado, 3 de abuso sexual agravado, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores, 1 de atentado violento de pudor, todo en régimen de reiteración real y calidad de autor. Obviamente que todavía resta saber si Penades es culpable o no, porque eso se va a determinar a partir del juicio. Pero ¿qué de todos estos delitos justamente les llama la atención o les llamó la atención, la explicación más jurídica en la que estoy pidiendo, para poder decir, bueno, ya desde aquí podemos encontrar elementos o argumentos para oponernos, por ejemplo, a la cantidad de delitos que se le atribuyen? Bueno, ahora Laura se va a explayar un poquito más, pero te hago como un enfoque general de esa pregunta que me haces. Primero que nada voy al relato fáctico, ¿verdad? No a lo jurídico, voy al relato fáctico. Lo que nosotros nos encontramos en la carpeta fiscal y después en declaraciones anticipadas en el juzgado, que fueron de presuntas víctimas y de testigos, ya nos desvirtuó totalmente el relato a lo que nosotros conocíamos. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente yo voy a hablar solamente lo que puedo decir acá. Y puedo decir no porque me esté vedado, sino porque como estrategia de la defensa hay cosas que nosotros vamos a dilucidar en el juicio. Pero
vimos una cantidad de relatos, de circunstancias, de lugares, de fechas, de tiempo, que nosotros empezamos a indagar, porque la defensa tiene su propia carpeta investigativa y no es como lo narran. Y vimos que el relato de las víctimas en fiscalía difiere mucho en algunos aspectos de lo que dicen en el juzgado. Los relatos no es como lo narran en función de lo que dijo el propio Penades. A ver, Penades hizo solamente una declaración en fiscalía. No, lo que le hizo a ustedes, digo. La que le dice a nosotros la vamos a guardar para Bien. nosotros. Obviamente, él nos dice que es inocente de todos sus cargos. Pero los relatos de las presuntas víctimas en fiscalía después fueron claramente modificados en lo que es declaración anticipada, porque obviamente esas personas tienen derecho a hablar, hablan, les cuentan. Entonces, con eso nosotros empezamos a dudar mucho. Y después, en lo que hace a las calificaciones jurídicas, también eso tenemos mucho que decir, que lo vamos a decir en el juicio, y hay un elemento adicional que es muy importante y en este momento está siendo muy importante, que es, más allá de que para nosotros algunos relatos no son reales, hay un instituto que se llama prescripción y otro que se llama caducidad de la instancia, que no se tuvieron en cuenta en muchos de estos relatos para imputar esa gran cantidad de delitos. Ahora pues nos vamos a meter justamente con Ese la tema. prescripción y cómo entienden desde la defensa de las víctimas que esos casos no prescribieron. Pero iba a agregar algo más. En relación a la pregunta que Sí. hizo... ¿Se escucha ahí? Ahí, sí. perfecto. Bueno, en relación a la pregunta que hicieron de los 22 delitos, a mí me parece un disparate. La calificación jurídica me parece un disparate, lo voy a decir claramente. Las defensas de los casos tienen un elemento fáctico, que es de hecho, o sea, si podemos estar de acuerdo o no con los hechos, es un tema que se verá, y un elemento de análisis dogmático. Desde el punto de vista dogmático, este caso se ha caracterizado porque no se habla de derecho penal. Acá se viene a hablar de litigación, de distintas cosas, pero de derecho penal de fondo, que es, digamos, los vagones del tren y no las vías por donde circula, se habla muy poco. Cuando esto sale a la luz, la gente dice hay 22 víctimas, ¿no? Lo primero que la gente dice hay 22 víctimas. No hay 22 víctimas. Obviamente estamos lejos de ese número. Tampoco hay 12, como yo escuché que se dijeron. Hay testigos. Pero más allá de eso, a cualquiera que haya ejercido durante años, yo me acuerdo del caso de los enfermeros hace muchos años, cuando se hablaba de los ángeles de la muerte, a mí me rompió los ojos aquel octubre del 2023, 9 o 10 de octubre creo que fue la formalización. Porque no estamos acostumbrados a algo. Y cuando empezamos a analizar un poco, nos dimos cuenta que había superposición de figuras prescritas, y todas basadas en relatos. Entonces, primero que nada, desde el punto de vista dogmático, me parece un gran disparate como se ha tipificado esto, pero eso tiene una doble lectura. La lectura es el impacto en la opinión pública, ¿no? Porque es como que se está construyendo una personalidad, y por otro lado, que el elemento material del delito, prima facie, que no causa estado, porque esta es una etapa revisable, lo que hace es que no nos permite mutar de la situación jurídica de prisión preventiva que tiene hoy Penades, como de hecho lo hicimos, pareció más una salida transitoria, ¿no? Porque fue una revocación casi express. Vamos a ir quizás a este último episodio. Después seguimos con el tema de la prescripción y también cómo se dirimen estas cosas en la órbita pública, más allá y si Claro. permean o no en las decisiones judiciales. Pero perdón, Sí. antes de seguir, Sí. viendo la cantidad de delitos por los que se le formalizó, ¿no? Se le pretenden imputar, si fuera en la visión de ustedes, ¿qué delitos corresponderían? En caso de que haciendo, no te voy a pedir que imputes a tu propio defendido, pero si no, es decir, descartame de los 22 delitos estos que en realidad se superponen, están mal, jurídicamente no tienen asidero. Desde el punto de vista dogmático sería algo muy tedioso, pero te lo voy a tratar de bajar y de hacerlo Sí. lo más sencillo posible. A ver, si lo que estamos diciendo es que hay personas que dicen que recibieron una remuneración a cambio de actos de naturaleza sexual, Sí. bueno, partamos de lo que podría ser, por ejemplo, una tipificación de retribución. Pero a todo eso le añaden, tú fíjate que solo por
Romina Celeste y Mastro Piero tienen 5 delitos de los 22. Después, hay otra persona que tiene 3 delitos que evidentemente no hay ni instancia de parte y está prescripto, que después entramos si quieren al tema de la prescripción y esta novedosa teoría nueva, ¿no?, que están teniendo, y es respetable, pero no es ni aceptada ni por la doctrina ni por la jurisprudencia históricamente de lo que es. El delito de la prescripción es un instituto de naturaleza sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que es normativo, es el poder legislativo el que determina y no es el poder judicial. El poder legislativo es el que determina los elementos de prescripción y punitivos y la pena. Después las interpretaciones, bueno, nosotros tenemos un principio que es el principio de legalidad. Entonces esa aglomeración delictiva, y no me quiero ir del tema, que se habla, es que yo no estoy diciendo que se tendría que haber imputado. Lo que yo digo es que hicieron una gran imputación, inflaron tanto el globo, ¿tá?, que hicieron a un monstruo, generaron un monstruo. Y es lo que están haciendo todos los días. Por eso nosotros después de 1 año y pico salimos a la prensa. Porque todos los días salen diciendo, apareció otra víctima, quiero informarle a la población lo que está pasando, y se está generando una personalidad. Y nosotros lo que tenemos en el derecho penal no es un derecho penal de autor, es un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir? Tú me puedes imputar a mí 30 víctimas, pero eso no va a ser una personalidad. Y de hecho es lo que está haciendo ahora. Se está tratando de construir una personalidad. Yo lo que creo que se tendría que demostrar, y si quieren después vamos a ese tema, es si no importa si hay 30, si hay 40, si hay 50, si cada uno de esos actos, ya sea desde el punto de vista fáctico, y me refiero a si realmente pasó, y desde el punto de vista jurídico, si realmente tiene aplicación, lo que se llama principio de adecuación típica, realmente sucedieron. Porque si no, lo que se está generando hoy es una personalidad. Pero esa estrategia tiene que ver, yo te dejo, esa estrategia tiene que ver con generar una narrativa hacia la opinión pública. Sin duda. Pero sin duda... ¿Y la opinión pública terminaría siendo influyente en la decisión de un juez? A ver, yo respeto mucho el Poder Judicial. Pero si estamos todos los días diciendo, apareció una víctima, el pedófilo, le revocan la libertad, esta, que no era libertad, era prisión domiciliaria con tobillera, y a los 2 días van y le hacen un scratch en la casa sabiendo que la persona no está, porque salen a decir tal y cual cosa... Es muy grande la presión que se está ejerciendo. Entonces, ¿por qué no dejamos que esto fluya? ¿Por qué no dejamos que esto pase? ¿Por qué no dejamos que se vaya a juicio? Porque, caramba, es una persona que está hace 1 año y 4 meses presa, que podría haber hecho un acuerdo, que obviamente ustedes saben que en un acuerdo todo sale mucho menos en cuanto a tiempo de privación de libertad, y él sigue, los dos siguen sosteniendo su inocencia. Y quiero decir algo más. Mau Vecin ya cumplió más de la mitad de la pena que se le podría imponer estando privado de libertad, que la pena mínima son 2 años. Y sin embargo también le revocaron la libertad a Mau Vecin. Y lo vienen arrastrando, yo no soy abogada, pero conozco el caso de memoria, cuando él, realmente es una persona que si hubiera hecho un acuerdo ya estaba en su casa, ni siquiera con una libertad vigilada. Entonces, esto es una presión que se está haciendo. Digamos, interpreto que están diciendo, se está dilatando el inicio del juicio justamente para montar en la opinión pública no es lo que estoy diciendo. Una idea de que, bueno, Penades va acumulando denuncias y se va generando una personalidad, ¿no?, que tiene 22 delitos encima, que tiene determinada cantidad de... Pero lo cierto es que la semana pasada apareció una nueva denuncia, ¿no? O sea, esa persona se acercó al consultorio y hizo la denuncia. Es decir, no son denuncias inventadas, son denuncias reales que se van acumulando. Sobre esta última denuncia en particular, ¿ustedes qué información tienen? Bueno, no tenemos la información. Voy un poquito más al tema. No es solo la presión de la opinión pública. En este proceso, el 90 y pico largo por ciento de los casos se termina con acuerdo abreviado, porque así está hecho para eso. Cuando la persona decide ir a un juicio, primero que es muy costoso, y no estoy hablando solo de honorarios, es muy costoso porque hay que pagar peritos, hay que pagar informes, y lo que pasa a la familia es muy grande. Y no estoy hablando solo de este caso, en general. Quiere decir que este proceso está hecho para presionar, es bien clarito. El otro día se ofendieron porque yo dije que era extorsivo. No, extorsivo no es el proceso, es para presionar. En este caso hubo algunas extorsiones porque yo las conozco. No contra no contra Gustavo Penades, pero sí en otros que hicieron abreviado. Ahora, el fin de esto es inflarlo, porque claro, si vos empezás a defender a una persona que te dicen hizo 24 delitos,
normalmente la Fiscalía empieza a hablar contigo para negociar un acuerdo abreviado, lo que se llama un proceso abreviado. ¿Pero cuántas personas denunciaron efectivamente? No, entonces paso a explicarte. Dentro de las víctimas o las presuntas víctimas, ¿tá? Esto empezó con una víctima, después empezó con otro, después aparecieron 3. Y eso es lo que a mí me interesa. Nosotros siempre hablamos de cierta indefensión que está viviendo Penades, porque este proceso, el de Penades, es muy particular. Es la primera vez en la historia de este país que se hace con identidad reservada, con distorsionador de voz, no se sabe quién son las personas que te acusan. Entonces, si tú empezás a traer víctimas, acá prácticamente se pararon en la plaza pública y dijeron, vengan que le pagamos 12 salarios. Eso fue así, lo saben ustedes, lo sabemos nosotros. No, bueno, eso obviamente la parte de la defensa, decir no, lo que están diciendo es un disparate, pero porque nosotros no estamos, digamos, la defensa no está alentando que aparezcan nuevos denunciantes a cambio de cobrar 12 salarios de un legislador. Si tú decís y salís en la prensa... Lo dijo metafóricamente, o no sé, bueno, como o sea, exageradamente. pero si tú decís, vengan víctimas a acusar a Penades, les vamos a asegurar la identidad, van a tener la voz distorsionada, nunca se van a saber quiénes son y todavía van a cobrar, que dicho sea de paso, muchas de las víctimas... Nunca se van a saber quiénes son. Bueno, parece que quieren decir que no sé. En un momento del proceso no se va a levantar la reserva de la identidad de las víctimas. Tendría que levantarse antes. Para fortalecer la prueba necesitan... Bueno, a eso es lo que quiero ir. Acá lo que hay son relatos, ¿tá? Relatos, solo relatos de esas presuntas víctimas. Entonces, parece instalado en la opinión pública. Yo el otro día leí a un periodista, no me acuerdo ni qué periodista, ni dónde fuese, que era un medio escrito, que decía, la Fiscalía demostró que Mauvesin le conseguía menores de edad a Penades. Y digo, ¿dónde sacó eso? Digo, no, son gente que viene con la identidad reservada y relata. Entonces, más que en este caso en concreto, es una cosa peligrosísima esto, si nosotros no podemos observar. No sé, tú, por ejemplo, tenés más o menos mi edad, ¿está? Si mañana, así como está este proceso, mañana a ti te quieren hacer un mal, te aparecen con una víctima del año 90 y pico, imagínate cuántos años tenías en el 90 y pico. Te aparecen con una persona que dice que es víctima, que tú la tocaste, porque nada más que la tocaste, en el año 90 y pico, ¿verdad? Tú no sabes quién es, porque te sentás acá y ves un abogado y dices, yo no sé quién es, ¿tá? Cualquier abogado te va a decir... En el 90 y pico, y por más, primero va a querer saber quién fue, a ver si tú te viste en tal lugar y tan persona. Ahí está, querés saber, y en la fecha, porque tampoco te dicen la fecha, te dicen, ocurrió en el invierno de 2007, y si no te dicen la fecha, porque te dicen la fecha, tú vas a decir, en febrero de 1998 yo estaba en Porto Alegre porque estaba allá, eso no lo podés mostrar, entonces te aparecen con esa. Cualquier abogado te va a decir que por imperio de la ley de aquel momento, no solo existía un instituto llamado caducidad de la instancia, que los delitos sexuales eran instancia de parte y caducaban a los 6 meses, sino que estaban prescritos. Entonces, como la ley hoy dice, siempre dijo, que una nueva violación a una norma penal interrumpe el instituto de la prescripción, te ponen una del 94, otra del 99, otra del... Pero sin saber la identidad. Claro, pero lo que a mí me interesa es esto. No es que haya una denuncia, ni siquiera una denuncia en aquel entonces. Te vienen 25 años después a decir, este lo tocó, este también, y no sabés qué. Pero a ver si entiendo, porque a lo que decía la doctora también, hay que agregarle que ustedes entienden que parte de la estrategia de quienes acusan es ir consiguiendo denunciantes que interrumpan la prescripción y llegar a una cadena de 30 años hacia atrás que no toque en ningún momento, digamos, y que prescriban los casos más viejos. Sí. Eso es un poco lo que dicen. Pero para que la gente tenga claro, ¿cuántas personas efectivamente denunciaron a Penades hasta el momento? ¿Querés que...? Sí, decime cuántas. El tema es la línea... ¿Y cuál es? Lo voy a tratar de ser lo más corto posible. El tema es la línea del tiempo. La primera que denuncia es Romina Celeste, que los propios integrantes del consultorio, que creo que estuvieron acá, dijeron que no era creíble. Después, ahora es creíble porque lo utilizan para interrumpir la prescripción. El segundo, que es la víctima A, que aparece, es Mastro Piero, que le da la información a Romina. Después aparece una persona del año 2018, que... A ver, la identidad de las víctimas nos serviría... No, a mí, yo ya sé quién es esa persona porque viene en la propia historia médica.
se equivocan, disculpe, en la propia historia médica, no lo tachan, pero a mí no me sirve de nada saber el nombre, porque a mí no me dejan producir pruebas, de ahí viene la indefensión. ¿Me explicó? Después viene un grupo de 4, ¿ah? Que son supuestamente los que intercepta a Mauvecin, que Mauvecin tendría que estar mal de la cabeza, porque supuestamente los intercepta en una plaza, no sabe quiénes son. Pedimos el teléfono del único que tiene, adolescentes sin teléfono, supuestamente. Y ¿Esos casos de qué año son, esos 4? esos casos son de febrero a marzo de 2022. O sea que perfectamente podríamos saber febrero y marzo de 2022, conseguir el teléfono y se terminó la discusión. Ya lo pedimos en diciembre del 2023 eso. Tengo 4 más Romina Celeste, más Mastro Pierro. Digo porque queríamos saber cuántos Está perfecto. denunciantes entonces. Después todos van, no vean que van todos juntos. Van viniendo, ¿no? De a poco. Y después aparece uno, último J, ¿tá? Que es una persona que trabaja en el mismo, en un boliche donde está Mastro Pierro y que dice que fue en el 2021. ¿Ah? Pero ninguno da la fecha. Ninguno dice, no dan datos, no sabemos la identidad, no sabemos cuándo fue. Lo último que pedimos fue la fecha de nacimiento por un tema dogmático de ¿No aplicación. saben ustedes? Sí, ellos dijeron todo en su declaración. Pero yo cómo me defiendo. No, Acá entiendo. se habló... Digo para que la gente entienda. Algunos dieron declaración anticipada y ahí dieron los detalles. En la declaración anticipada no se te permite preguntar mucha cosa. También es otro tema. La ley 19.580, en una interpretación para mí que no corresponde, el artículo 46, te dice que cualquier pregunta que vos hagas es revictimizante. Entonces lo que podés preguntar es limitado. Entonces, yo quiero que se olviden de que es penadez. Porque acá no es que estamos... no importa si es penadez. Pero ¿cuántos eran al final? Porque no me perdí la cuenta. Romina, tenés Mastro Pierro, uno del año 99, a días de cumplir los 18. ¿Ah? Tenés 2018 y tenés 4 del 2022 y 1 del 2021. No, y ahí, ¿Son 10? No, espera. No, ahí no hay 10. No hay 9. Recientemente, Sí. hace unos meses, la Fiscalía le pide al juzgado para que declaren 3 víctimas nuevas. ¿Verdad? Porque cada tanto aparecen víctimas. 3 víctimas también con identidad reservada. El procedimiento es así. Cuando te piden una víctima con identidad reservada, declaran antes en Fiscalía, tú vas a Fiscalía, no escuchás la voz, te transcriben y te tachan los datos identificatorios. Esas 3 personas que eran, se supone, nuevas víctimas, por eso vamos sumando víctimas, eran 3 personas que se identificaron con las letras M, M1, M2 y M3. Cuando nosotros leemos en Fiscalía la declaración de esas presuntas víctimas, fueron personas que fueron indemnizadas por una comisión dependiente del MIDES, que era para personas trans que habían sufrido agresión del Estado. Eso fue en el 90 y algo que estas personas declararon que la policía les pegó ahí. Entonces, esas personas declaran en esa comisión del MIDES, ¿está? Con identidad reservada para nosotros. Cuando llegan a Fiscalía, se sientan y le preguntan, ¿de dónde conoces a Penades? Hay uno que dice, un día estaba en un lugar, en Garibaldi, no sé qué, por allá, y lo vi pasar para el baño. Eso lo dijo el tipo, no apareció más. Eso también lo consideran víctima. Después hay otro que dijo que ejercía la prostitución en la calle en el año 90 y algo, que tuvo una relación con Penades y después la policía le pegaba. A cada rato le iba a levantar, le pegaba y le rompió los dientes. Pero era por orden de Penades. Estoy hablando de 90 y pico. Esa persona, cuando pidieron la declaración anticipada, la Fiscalía lo pidió como una víctima que tenía 17 años por cumplir 18. Cuando el tipo se sienta en el juzgado, que no lo vimos porque es con la voz distorsionada, dijo que en ese momento tenía 19 años. Entonces, eso se va agrandando como otra víctima. Después hay otro que es M3, que nunca apareció tampoco. Entonces, si vos me decís, ¿cuántas víctimas hay? Hay infinidad. Ahora apareció otra y después va a aparecer otra y va a aparecer otra y van a seguir apareciendo. Entonces, por eso digo, esto es peligroso no para Penades. Esto es peligroso porque el legislador esto nunca lo estableció. Están haciendo una interpretación tan laxa de la ley que basta que aparezca una persona que diga que me abusaron y hay gente que dice, nunca mienten. Entonces, ese es el problema. Víctimas, ya no sé cuántas. Pero en el juicio va a tener que probar. Obviamente. Cuando... Digo, porque uno puede haber detrás, como tú planteaste, el incentivo económico de
la reparación de daño que establece la ley para este tipo de delitos, ¿no? O sea, o 12 salarios del culpable o 12 salarios mínimos. Pero en un momento los abogados defensores de las víctimas o de los denunciantes le van a decir, bueno, este proceso requiere después de formación de pruebas, presentar las pruebas. Es decir, si fuera un incentivo, el incentivo económico, en algún momento esa cantidad de personas denunciantes se empezaría a filtrar. O sea, empezarían a desaparecer como denunciantes por no tener la suficiente prueba como para después llevarla a juicio. ¿Puedo declarar? ¿Puedo hablar? Sí, te explico. Te voy a explicar eso. Te explico clarito porque es muy inteligente tu pregunta. Parece perogrullo lo que tú preguntas. Sí. Hay gente condenada con declaraciones anticipadas y pericia. Claro. Es decir, cuando a la víctima o a presunta víctima le dicen yo te llevo a declarar y vas a declarar con la identidad reservada y no preciso más pruebas. Tanto es así que en este caso, obviamente, nosotros estamos esperando la acusación fiscal. ¿Tá? Si tú fueras fiscal, debes ser objetivo, y si una persona dice, fulano de tal se comunicó conmigo por un teléfono y yo lo encontré, ¿qué haces? Pedís el teléfono. ¿Pero esos casos son juicios abreviados o son juicios que fueron... A ver, o abreviado o juicio. No importa. No importa. En los dos casos hay condenas sin otro elemento que no sea pericia o declaración anticipada. Hay pila. Entonces, si vos sos fiscal, lo que tenés que, me imagino yo, que para ir a un juicio seguro, o por lo menos ganar, si una persona dice, se comunicó conmigo por un teléfono, trae el teléfono. Si perdí el teléfono, como todos perdieron el teléfono, dame el número. Me olvidé del número. Si te olvidaste del número, oficia a las compañías de teléfono y pregunta qué número tenía este muchacho. Esto es lo que dicen que está pasando. Nadie de teléfono, nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de nada. Entonces, esa persona no va a traer nada. No va. Imagínate, algunos dicen que Penadero llevó a la casa. Si Penadero hubiera llevado a la casa, sabía dónde era la casa. Entonces, no sabe quiénes son. Pero voy a eso, que cuando llegue la acusación, no van a venir con una evidencia aparte de esas declaraciones. Porque lo que dice la defensa es que de las víctimas es que hay familiares, por ejemplo, que van a declarar, que en su momento van a declarar y eso sí van a poner la cara y eventualmente esas personas a su vez deben entender quiénes son sus hijos, es decir, se va a blanquear un poco más. Estamos todos de acuerdo, pero ¿no se podría buscar alguna evidencia física? Digo, ¿no se podría buscar algo para tamaña imputación a una persona? ¿No habría que ingeniarse un poco para buscar algo? Hoy con los teléfonos sabés la vida de todo el mundo, dónde estuvieron, dónde no están, qué hicieron, con las antenas, con todo. Entonces, no habría que hacer algo de eso. Pregunta, digo, porque mañana puede pasar a cualquiera de nosotros. Quedó pendiente una cosa sobre la prescripción, ¿no? Ustedes entienden que, bueno, esta interpretación de que no prescribieron los delitos denunciados. Pero una cosa, porque esta interpretación la entienden, digamos, los abogados de las víctimas, también la fiscal, también lo entendió la jueza y también lo entendió el Tribunal de Apelaciones. Es decir, ustedes son los únicos que están en contra de esta interpretación. Bueno, a ver, primero que nada, lo que hizo la jueza fue decir que lo tratara el juez de juicio. No quiere decir que esté en contra. Primera cosa. Segunda cosa, el Tribunal de Apelaciones también dijo que si tenés fueros no hay prescripción, lo cual es novedosísimo. Lo voy a plantear en el Instituto de Derecho Penal cuando vaya, porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque el 117 del Código Penal te dice lo que es la prescripción. Y no, o sea, nunca se habla de los fueros. Pero a ver, ¿cómo? Como argumento de la no prescripción, porque en definitiva, si vos permanecés con fuero durante muchos años... Pero él no permaneció. De hecho... ¿Salió? Sí, renunció. O sea que si se hubiera hecho la denuncia cuando correspondía, se hubiera ido. Y más por un delito de estos. ¿Quién iba a permitir que siguiera? Si no, la conclusión es, si no se atuvo los fueros ahora, no se hubiera tenido los fueros antes. No, es que perdón que te interrumpa. No es un argumento que sea parte de lo que interrumpe la prescripción. Los fueros. Nosotros tenemos el ámbito de validez de la norma que tiene tres modalidades: personal, material, personal, espacial, ¿verdad? Y temporal.
Acá no, este es el ámbito personal. La única inmunidad que tenemos es el 112 de la Constitución, que son los dichos y opiniones de los legisladores, y el 114, que son los fueros, que es un mero mecanismo procesal que lo removés fácilmente. Y dice que cuando es grave. Ahora, yo pregunto, si iba por 22 delitos sexuales, evidentemente lo iban a remover, aunque sea una denuncia solo. O sea que eso, lo que está diciendo el tribunal es que en esta etapa... No es que dice que no hay prescripción. Dice, bueno, que lo resuelve el juez de juicio. Históricamente, la doctrina y la jurisprudencia lo que han dicho es que cuando un delito prescribe, prescribió y punto. Porque un delito al prescribir muere. Y algo que muere no puede renacer. Entonces, eso es lo que no se está haciendo. No se está aplicando el derecho penal de fondo. Pero históricamente, desde que empezó este código, no se está aplicando. Pero entonces hay algo que no me queda del todo claro. Sí, a ver. El Tribunal de Apelaciones... no es que haya aceptado el tema de la concatenación de delitos para la interrupción de el plazo de prescripción del delito prima facie, sino que dice que esto lo resuelva el juez de juicio. Todavía incluso dice en la audiencia de control de acusación. Lo podrán volver a ver, que es previo al juicio, que es como... Porque acá se habla mucho de que el juicio es la gran garantía. La gente no sabe lo que es un juicio. No sabe lo que es este proceso, porque no hay juicios. La parte más rica de esto es la parte más rica de los procesos hoy es esta, la que nos están vedando la información. Tú dijiste hoy... La parte de investigación. Exacto. Tú dijiste hoy, y te van a dar la identidad. No me den la identidad en la audiencia de control. No me sirve para nada, porque yo no puedo producir prueba, no puedo producir evidencia que después hago prueba. ¿Para qué quiero la identidad después? Claro, la van a dar para ellos ir con más fuerza, pero yo no puedo producir prueba. A mí me tendrían que permitir la prueba ahora. Al juicio lo que uno va, después viene la audiencia de control, que en realidad ahí vamos a hacerlo, el discovery, palabra importada, porque hasta la palabra es importada, donde yo tengo que presentar la prueba, y después al juicio que voy a hacer una representación de lo que investigué. Entonces, lo que está diciendo el tribunal, está diciendo, bueno, en definitiva, o lo vuelven a discutir en la audiencia de control, que el 268 dice que hay excepciones previas, o lo discuten en el juicio. Bien. Que no es la primera vez tampoco, pero en definitiva, a ver... a mí me parece que está claro de que históricamente cuando un delito prescribe muere y que la forma, por ejemplo, ¿saben cómo se interrumpe hoy la prescripción con el nuevo CPP? ¿Cómo? Con una formalización, 267. O sea, un acto jurisdiccional. Porque la transgresión de una norma penal no es meramente fáctica. Tiene que haber un acto jurisdiccional. Se hablaba de denuncia... Pero igual hay muchos casos que no prescribieron, 2018, 2022. Sí, obvio. Estamos hablando 2021, de varios casos que no prescriben. O sea, nos podemos ceñir a esos casos. Por eso vamos a ir a juicio. A ver, por esos casos. Vamos a ir por los que nos acusen. Pero, ya sé, pero digo... porque, a ver, cuando tú defendes a una persona, tenés que defender con todos los argumentos. Hay algunos de los relatos que cuentan que a juicio nuestro están prescritos o hubo caducidad de la instancia. Otros, nosotros nos vamos a defender con otras herramientas, claro, ¿está? Pero nos parece, es prudente hacerlo. En el tema prescripción específicamente, te robo un minuto nomás para aclarar. Primero, el Tribunal de Apelaciones en un recurso que nosotros interpusimos porque habíamos interpuesto un incidente de prescripción que en la jueza de primera instancia lo que nos dijo básicamente que lo viéramos en el juicio, el tribunal sí menciona que los patrocinantes de la víctima o la fiscalía, una de las cosas que dicen que los posteriores delitos van interrumpiendo, lo menciona, y también menciona que un legislador mientras tiene fueros se interrumpe la prescripción. Eso no es así, porque la interrupción de la prescripción está, por el principio de legalidad, está descrita cuando se interrumpe. Entonces el tribunal, quiero ser justo en esto, porque el tribunal habla de eso y después lo dice que hay que resolverlo en el juicio. Vale decir, para que quede claro, si a vos te imputan por 18 delitos, si tú entendés que hay 8 que están prescritos, la ley es clara que esos que están prescritos se puede, de oficio incluso, dice la ley, en cualquier momento descartarlo, va a decir, ¿por qué no descartás esos? Y después cuando vas al juicio vas con los que no están prescritos. Ahora, que un delito del 90, un hecho del 90 y pico pueda constituir delito, eso no es así, no lo puede discutir nadie. Y la interrupción, la ley dice que
la violación de una nueva norma penal interrumpe la prescripción, pero va de suyo y de sentido común, que tendría que haber por lo menos una denuncia en aquel momento, no que me vengan 30 años después a decir eso. Eso es lo que nosotros discrepamos, Claro. porque si no es muy difícil. Pero todo eso va a ir a juicio de todas Y maneras. bueno, capaz que tenemos que ir a juicio y demostrar. Entonces lo que quieren decir es, algunos... Pero me queda una duda, Sí. o sea, que si no se denunció en su momento, pero sí se denuncia ahora, ¿eso la ley establece algo Pero o la- no dice nada al respecto? pero- a ver, sí. el tema es... Ustedes disculpen, capaz que yo lo hago muy técnico. No, pero y la gente también a veces le cuesta Claro, a ver. comprenderlo. A mí también. Cuando estás en el 90 y pico, la ley que se aplica es la del 90 y pico. Claro. Para hacerlo clarito, como lo hago en facultad cuando doy clase. Eso se llama ámbito de validez temporal. ¿Qué quiere decir? Que una ley que está vigente hoy no quiere decir que se aplique para un hecho que pasó en el 99. ¿Por qué? Porque una cosa es la vigencia de la ley y otra cosa es la ley que había en el momento que pasó. Ahí tenés dos institutos que no lo toman en cuenta, que uno es la instancia de parte. ¿Por qué? Porque cambió. En ese momento, a los 6 meses, si vos no hacías la denuncia, ya está. Prescribía. No, caduca la instancia. Caduca la instancia, Que es de bueno. índole procesal. Bien. La prescripción es de índole sustantivo, quiere decir, la determina el legislador. Bien. La otra es jurisdiccional. Bueno, acá hay un elemento que en ese momento estaba hasta el año 2008, que se reforma, y hay otra reforma, y después con la ley 19.580, entonces, toda esa evolución normativa, por eso hablo de derecho penal de fondo, no se da, no se discutió en el momento de la formalización. Faltó discusión, no hubieran sido nunca 22 delitos. Y hubieran construido al monstruo del lago Ness. Porque eso es lo que yo estoy tratando de decir. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando de la culpabilidad o no, porque eso se va a ver en el juicio. Pero lo que sí digo es cómo se generó toda una atmósfera, y por eso salimos en este momento, que es muy complicada revertir. Tenemos que hacer después. una tanda. Ustedes salen en este momento a hablar justamente para revertir lo que entienden es una imagen de monstruosidad que se ha montado en torno a Penades. Ese es el motivo por el cual ustedes salen a hablar. Sí, un poco eso. Y otro que es lo que yo te decía. Yo leí a un periodista el otro día que decía, la fiscalía demostró que Mauvesin conseguía menores para Penades. Digo, ¿de dónde demostró? Entonces si ganan y te dicen, demostró. No demostró si no empezó el juicio. ¿Dónde demostró? Hay un chiquilín que dijo que eso es demostrar. Entonces ya pasamos a una órbita de que cualquiera viene y dice cualquier cosa. Y nos puede pasar a nosotros mañana. Vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con los abogados de Gustavo Penades, con Homero Guerrero y Laura Robato. El tema creo que más importante que está detrás de lo que ustedes entienden, que es también cierto entorpecimiento de la parte más significativa o sustantiva del juicio, que es la de investigación, tiene que ver con preservar la identidad de las víctimas, tiene que ver con proteger a las víctimas, justamente de denunciantes que se entiende que tienen un poder o hay una simetría de poder entre la víctima y el denunciado. Este monstruo que como narrativa se está tratando de imponer en la opinión pública, también montó a través de varios funcionarios policiales, ¿no? Una cantidad de personas, un grupo de personas que fue a intentar justamente reconocer a quiénes eran las víctimas o los denunciantes y obtener su identidad, utilizando en algunos casos las herramientas del Estado. Entonces, por eso hay condenados. O sea, a veces es difícil sostener una narrativa contraria cuando el propio acusado intervino, ¿no? Y montó un aparato paralelo para conseguir información que terminaron con condenados en la justicia. Lo hablamos después de la tanda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Fácil desviarse. Seguimos conversando con los abogados Penades, Homero Guerrero y Laura Robato. Hay muchas ramificaciones sobre el caso, ha pasado mucha agua bajo el puente. Hace poco estuvo acá Williman, el doctor Williman, abogado de alguna de las víctimas. Y más allá del planteo que ustedes hacen de que, digamos, hacia la opinión pública se está generando como una imagen muy distorsionada de Penades a partir de estos 22
delitos que supuestamente habría cometido, cuando en realidad ustedes entienden que serían en todo caso muchos menos y algunos no son de rigor que se incluyeran. Esos están confiados de que tienen un volumen de prueba, ¿no? Que incluye obviamente las declaraciones anticipadas de las víctimas, pero también testimonios de familiares que hacen muy fuerte su caso. Ustedes entienden que no cuentan con herramientas suficientes para ir a ese juicio porque se le ha vedado la posibilidad de acceder justamente a la identidad de las víctimas y los testimonios que han brindado. Si tuvieran la posibilidad de acceder a esos testimonios, a esa información, ¿cambiaría sustancialmente la forma en que encaran el juicio? A ver, varias cosas. Uh-huh. Cuando nosotros dijimos de algunos delitos, no, lo que decimos es que la calificación, desde el punto de vista dogmático, nos parece una barbaridad. No estamos asumiendo ningún delito, en primer lugar. Bueno, está bien. Sí. Aclaremos los puntos. En segundo lugar, estamos produciendo pruebas, sí, nosotros. No es que no estemos produciendo pruebas, con las limitaciones propias. Lo que pasa es que la Fiscalía nos ha negado en forma sistemática todas las pruebas, aún presentando los pedidos con preservación de la identidad de las víctimas. Nosotros pedimos determinadas pruebas preservando la identidad de las víctimas y nos han dicho que no. En realidad no estoy acá para hacer un ping-pong con el doctor Williman, porque mi contraparte no es el doctor Williman, sino que es la Fiscalía. La víctima no es parte en el proceso, es coadyuvante. Pero simplemente porque tú lo decís, hasta lo que nosotros tenemos en la carpeta fiscal, que hace 1 año y 5 meses, y la venimos siguiendo bastante de cerca, lo que hay son pruebas anticipadas, que son relatos, creíbles o no, relatos que ya son prueba de juicio. Por lo tanto, si esas víctimas, y digo víctimas como estatus procesal, ya lo explicó Williman, largo y tendido, por qué se usa ahí el término está, víctima. y bueno, es así, lo dijo el codificador, y bueno, hay que respetarlo así. Pero, a ver, esos son unas pruebas con determinadas carencias, ¿verdad? Y después lo que tienen son algunas pericias. De todo lo demás que se dice que tienen, que van a ir declaraciones, bueno, son declaraciones. Él dijo que tenían testimonios de familiares. Sí, testimonios, pero seguimos con testimonios. A ver, yo creo que si yo mato a una persona, tiene que estar o no el muerto. No es necesario que esté. Pero sí tiene que haber lo que llama el cuerpo del delito, que es una cantidad de evidencias, más allá de relatos, que me lleven a inferir que ese hecho pasó. Estos delitos generalmente se dan en un contexto de intimidad familiar. Este no es el caso, porque acá no es el caso de contexto de intimidad familiar. O sea que se podría tener una cantidad de evidencia más allá de relatos. Y esas evidencias hasta hoy no están. La Fiscalía básicamente... ¿Qué tipo de evidencias? Y bueno, ya lo venimos diciendo, cruzamiento de teléfono, a ver, que me digan dónde estaba la persona, que me digan la fecha. Ustedes no saben si eso se dijo en su momento. ¿Cómo no sabemos si se dijo? O sea, ustedes no saben, de... ¿Cómo no sabemos? A ver. No, de las declaraciones. Ustedes no han tenido acceso a buena parte del material que ya se ha recabado. Tenemos acceso a todo lo que se ha recabado. Claro, tenemos obligación. La carpeta fiscal, pero ustedes no saben el nombre de las víctimas, no saben los sucesos exactamente, cómo se dieron, no saben cómo se arrimaron a los consultorios. No, a ver, sí, eso... ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo, y si querés te contesto. Se varió el relato. Fue un antes y un después de la declaración de Paula Díaz, que entre otras cosas tampoco nos dejaron que declarara como prueba anticipada. O sea, a nosotros nos vienen negando también jurisdiccionalmente cosas, ¿no? Cuando ellos declaran en prueba anticipada, que es 15, 16, 17 de agosto, nosotros no estábamos, 18 de agosto no éramos la defensa, ellos declaran determinadas cosas, y después de lo de Paula Díaz, donde Romina Celeste sale a decir que le decía a esta persona cómo tenía que declarar, cómo pararse frente al consultorio, se vuelve a llamar a las víctimas, y las víctimas varían un poco el relato, diciendo que bueno, que sí, que la conocían, que no era tan así, que iban a la casa a comer pizza, que tenían videollamadas con el consultorio. Claro, dicen que fue después todo eso. Entonces, muy sencillo. Fíjate si las conocías de antes o no. Fíjate si las conocías de antes. No me des el teléfono, no me des la identidad, porque a mí no me interesa la identidad de las víctimas. Pero fíjate si las conoces de antes o no. Fíjate si esas víctimas, sin darme la identidad, tienen una relación previa con otra persona o no. Porque en definitiva es eso lo que estamos tratando de decir.
es que nos dejen investigar. Yo no quiero saber la identidad de las víctimas. Yo lo que quiero es, mañana vuelvo a repetir, me dicen que es Luis, Pedro, Paco, los sobrinos de... No puedo hacer nada con eso, porque no puedo pedir cruzamientos, no puedo pedir nada. ¿Y Penades a través de Taroco quiso conocer la identidad de las víctimas? Penades lo que hizo, yo creo que fue que en un momento de desesperación, como cualquiera de nosotros, porque, a ver, quiero que se pongan un poco en el lugar de Cualquiera una de nosotros es mucho, ¿no? Yo lo que quiero decir, no puede terminar... No, digo, como cualquiera de nosotros en el momento de desesperación, pagarle a un funcionario para que haga una investigación paralela, no sé si cualquiera obraría de esa manera. Yo no vi nunca vi en mis años de ejercicio que se le acusara a una persona tomando pruebas anticipadas, con voz distorsionada, sin conocimiento de la identidad y con una virulencia tremenda. Es inédito esto. Nunca, es absolutamente inédito. Es más, el otro día golpeando la mesa, la fiscal se vanaglorió de eso y dijo, lo he hecho. Entonces, yo no estoy defendiendo actitudes ilegales, porque no es mi forma de ser. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver, si a mí me acusan, o alguien de mi familia acusan, y yo no sé, a 1 año y 4 meses, ¿ah? ¿Quién es que me acusa? Creo que me pondría un poquito nervioso, ¿no? Porque por lo menos decime quiénes son. Porque, o decime qué día fue. O decime qué fecha naciste. O decime, no sé, yo pregunté en una audiencia, yo quiero que ustedes sepan, Claro, yo lo ponen pregunté... en una mala posición que la desesperación te lleve a cometer ilícitos, ¿no? Ustedes no utilizarían la información que eventualmente recababa Penades de forma ilegal, ¿no? Si se va a dar Es que realmente quiere que le diga una cosa, no recuerdo... Sapo, me decía. Sí. Puede decirme sapo. En realidad no fue importante la información que se recabó. No se supo el nombre de ninguna, que se queden tranquilas las víctimas, porque no fue bueno. Creo que fue una cosa de humo. Nosotros tenemos acceso a todos los teléfonos cruzados y realmente no hay nada que importe demasiado la causa, salvo las personas que ya se conocían. Porque en realidad quien iba informando o quien había sido perseguido era este señor que era el que le iba pasando información todo el tiempo a la fiscalía, ¿no? O sea que Taroco terminó preso por un mal trabajo, pero de última le pagaron. En realidad no les sabría decir si es todo eso, porque yo no estuve en esa etapa del proceso. Eso es una apreciación que hace usted. ¿Por qué apuntaron tanto justamente contra la fiscal Guione, denunciándola penalmente, es decir, por hechos irregulares? ¿Cuáles son, en definitiva, los hechos más significativos que los llevan a hacer esta denuncia o apuntar las baterías en un principio y después denunciarla contra la fiscal Guione? Bueno, el tema es así. Hoy como está el proceso, que hay algunos colegas que no le llaman proceso, sino procedimiento, se juega gran parte de todo en la investigación, es decir, antes de ir al juicio. Nosotros con todito las fiscalías del país, ¿cómo tenés que trabajar? La fiscalía te presenta una evidencia y vos como defensa le presentás la tuya. Vale decir, si a ti te dicen que tú cometiste cierto delito en tal fecha, tú tenés que ir a la fiscalía y decir, mira, en esta fecha no, porque en esta fecha mi cliente no estaba en el país, para poner un ejemplo. O te dicen que fuiste a tal lugar en tal auto y no estabas en ese auto. Sistemáticamente la titular de esta fiscalía nos ha negado ello, nos ha negado presentar evidencia. Se le pidió muchas veces algunos datos que podían esclarecer y siempre nos niega todo bajo la excusa de que queremos conocer la identidad de las víctimas. ¿Para qué queremos conocer la identidad de las víctimas a esta altura del partido? Entonces, nosotros vimos algunas cosas que queríamos investigar y la fiscalía nos negaba rotundamente. Bueno, por ejemplo, algunos dicen, perdón la interrupción, sí. Algunos dicen conocer la identidad de las víctimas, no importa qué altura del partido, viendo lo que pasó, ¿no? con el caso Taroco, para poder presionarlas, para poder extorsionarlas, o sea, para poder ir por la vía de los hechos irregulares también a entorpecer o alterar la investigación o el juicio. Ya declararon. Todo es eso, está bien. Primero, ya declararon. La declaración ya está. Las pruebas de juicio. Hoy
podía pasar cualquier cosa, que la declaración está ahí encajonada. Y punto. va a estar. Por más que yo me desdiga. O sea, entonces, y nos parece algunas cosas. Cuando nosotros decimos, si hay una persona que dice que se comunicó con Mauesino, con Penades, bueno, pedirle el teléfono. El teléfono de Mastro Pierro, uno de los teléfonos, se nos negó sistemáticamente durante un año. Se nos negaba totalmente y nosotros ahí queríamos indagar. Entonces, cuando por orden de la justicia nos dan ese teléfono, porque hubo que pelearnos bien por la justicia, nosotros encontramos algunas cosas que evidentemente ameritan que un funcionario público haga una denuncia. Como no lo hizo, hicimos la denuncia en la Fiscalía de Corte y en la Suprema Corte de Justicia, y ya hay 2 fiscales que tenemos entendido que están investigando eso. Y no es que nosotros digamos, no, como este cometió un delito, Penades no tiene nada que ver. No, está totalmente concadenado con este caso, como va a salir a la luz después. Perdón, iba a sacarme también la duda sobre uno de los últimos episodios que tuvo este caso, que fue el de la prisión domiciliaria. Sí. Es decir, en primera instancia, la jueza Marcela Vargas entendió que los argumentos de la defensa eran al lugar y resolvió darle la prisión domiciliaria a Penades. Eso subió a un tribunal de apelaciones que revocó básicamente ese fallo y Penades rápidamente volvió a la cárcel. ¿Cuáles fueron los argumentos, en este caso del tribunal de apelaciones? Que siguen existiendo justamente la peligrosidad de Penades y también de Movesín como para poder interferir o entorpecer en la investigación o en las víctimas o denunciantes. Bueno. En realidad, en realidad el concepto de peligrosidad tendría que ser un concepto perimido, ¿no? ¿Qué es peligroso? ¿Qué tenemos? Peligrosímetro, como decía la profesora Adela Reta. Yo entiendo que no hay riesgos procesales a 1 año y 4 meses cuando ni siquiera acusaron. Uh-huh. En realidad, vuelvo a repetir, es una manera de presión, y me van a decir por qué el tribunal lo hace. Y bueno, mantenerlo en prisión es una manera de presión. De presión. Pero eso, mantenerlo en prisión es una manera de presión. Pero ¿a usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? ¿A ti qué te parece? Acá yo escuché que dijo lo difícil que es ir a la cárcel a hablar con un defendido. Pero eso tendría que estar ratificado por lo menos por 2 instancias, ¿no? Por quienes primero se entendieron que había que ir a prisión, y por un tribunal de apelaciones que entendió después que en realidad debía mantenerse en prisión. Bueno, no están de acuerdo, ¿no? La jueza que conoce más el caso, que es la doctora Marcela Vargas, que realmente está haciendo un trabajo impresionante, porque son horas y horas y horas de discusión. Lo entendió de otra manera. Entendió algo, ¿no? Y después el tribunal... Pero eso me llevaría a inferir a mí que un tribunal de apelaciones con magistrados de mucha trayectoria están actuando bajo... Todos tienen mucha trayectoria. No, ya sé, pero digo... Que sea ministro del tribunal no implica que un juez acudo no tenga trayectoria. Está bien, más allá de la trayectoria... Hay muchas variables a mí lo que me importa es que estén juzgando bajo una estrategia que a ellos no les corresponde. Es decir, porque si ellos estarían en sintonía, que la prisión es presión, estarían resolviendo mantener la misma situación porque ellos están operando, porque ahí ya sería operar, ¿no? Bajo el clima de decir, bueno, mantengámoslo en prisión para mantener la presión. Está muy bien la pregunta y le agradezco, porque quizás hubiera dado un mensaje que no era el que tengo en la cabeza. En primer lugar, cuando yo me refiero a mantener la prisión, es de parte de que la Fiscalía sigue diciendo que tienen que estar en prisión. En cuanto a las defensas de las víctimas, el mismo tribunal dijo que no tenían legitimación para oponerse a eso, está en la propia sentencia. Pero bueno, no tienen nunca legitimación, no tienen para algunas cosas, pero siempre hablan y siempre terminan participando, y es la postura que tienen los jueces. En cuanto al tribunal, este tribunal se ha caracterizado siempre es el mismo ministro redactor, pero eso no implica que no sean 3, se ha caracterizado por ser el que más revoca las libertades. ¿Por qué lo hace? Bueno, no sé, tendrían que preguntarle, sería una falta de respeto a quienes respeto mucho como ministros, porque los conozco a los 3, y la verdad que les tengo mucho respeto, pero si uno hace un estudio son los que más revocan. Ahora, en relación a los riesgos, la prueba principal ya se diligenció. Eso la gente lo entiende. Las víctimas que usted dijo, que tú dijiste, se pueden retractar, nunca funciona.
porque es como que una vez que lo dijeron, y aparte eso... Ya está, queda ahí. Claro, eso va para juicio. Sí. Entonces, ¿qué falta? Puede ser alguna antena de teléfono, que ya le tendrían que haber hecho hace un año, porque el teléfono de Penades lo cautaron en agosto de 2018, que lo toquetearon todo. Y quiero aclarar también que no hay un protocolo escrito de preservación de la incautación, porque escuché que parece que tenemos que vivir con la tranquilidad de que nos incautan el teléfono. No. Acá Y es inviolable. Acá no hay un protocolo escrito, y lo estoy diciendo porque es una respuesta que me dieron a mí ante un pedido de informes. No hay un protocolo escrito de cómo se preserva un teléfono una vez incautado. Una cadena de custodia. La cadena de custodia son los humanos, los seres humanos que lo tienen, y si a ti te incautan el celular y te lo cantan en agosto y te sacan la información en octubre del año siguiente, que puede ser, o a los 8 meses, ese teléfono no sé dónde está. Ahora, probar la manipulación de un celular una vez que me lo sacaron sería relativamente fácil. Bueno, el tema es que no llegan estas instancias a juicio. Este tema se discutió en Operación Océano, se intentó hacer la nulidad de la incautación del teléfono de la víctima principal. En esa instancia preliminar se dijo que fueran a la audiencia de control, y en la audiencia de control ahora se dijo que fueran a juicio. Entonces, cuando uno lee esas sentencias, lo que dice es, bueno, como no hay un protocolo de valorar eso, o sea, un protocolo escrito a seguir, no tengo un modelo comparativo para decir si está bien o mal. Pero Alicia en el País de las Maravillas, de que acá todo está controlado, no, porque a Penades, cuando tenía el teléfono incautado, le llegó un mensaje que nosotros denunciamos el 14 de mayo, lo denunciamos en el juzgado, y después lo denunciamos en la Fiscalía General de la Nación. O sea que el celular, las filtraciones o los toqueteos del celular, yo no me atrevería a decir ni qué son ni qué son. Lo que sí puedo decir es lo que a mí me contestaron. No hay un protocolo escrito, por lo menos no lo había al momento que me contestaron. Tenemos que cerrar. Quedó una pendiente que en su momento estaban manejando, llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso va a prosperar. Sí, lo estamos estudiando y creo que va a prosperar, porque en la situación esta de indefensión que estamos, y lo digo con mucho respeto por el Tribunal de Apelaciones, pero me preocupa muchísimo, realmente me preocupa mucho el tema de la prescripción, y esto ahora que se dice en la última sentencia, que los fueros no interrumpen la prescripción, perdón, que los fueros se interrumpen, es decir, que mientras una persona esté con fueros el plazo de prescripción no corre, me preocupa muchísimo porque no está fundado legalmente. Simplemente por eso la prescripción rige el principio de legalidad. La del estribo, porque esa era la última, pero esta es la del estribo, que siempre es la última, de verdad. La penúltima. No la Eso es en el bar. Una más. Van a llamar a declarar a Paula Díaz, quien en primera instancia denunció, obviamente, al actual, o al futuro presidente, en realidad, Yamandu Orsi, y después ella misma confesó que había sido mentira la denuncia. ¿Por qué la van a llamar a declarar? ¿Cuáles serían los motivos, los argumentos? ¿Por qué encuadra en este caso? En primer lugar, creo que todo el país lo vio, lo que dijo de cómo preparaba de Romina Celeste. Claro, cómo preparaba Romina Celeste la declaración. Digo, una de las pruebas que tiene la Fiscalía son las pericias del ITF. Nadie cuestiona. Acá nadie cuestiona. Nadie está cuestionando que cómo puede ser que a mí me den una pericia de Romina Celeste donde digan que el relato es creíble y todo lo demás, y después salga Romina Celeste diciendo, mira, tenés que llorar y tenés que pensar en el momento más trágico de tu vida, porque entonces, a ver, yo no estoy hablando mal de los peritos, que sé que trabajan mucho, pero me parece que hay fallas en el sistema. No son infalibles las denuncias. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ella menciona determinadas cosas de que le contó esta persona. A ver, eso es parte de la estrategia, estimado, y bueno, veremos lo que va a pasar, pero lo cierto es que sí sería bueno que en esta etapa, que es la investigativa, por el bien de la sociedad, por el bien de las eventuales víctimas, ¿por qué no? Y del imputado, pero sobre todo del sistema de derecho, se nos permite hacer la investigación que queremos hacer. ¿Fecha del juicio estimada? Y bueno, ella tiene ahora para acusar hasta el 10 de junio. El CPP te permite 2 años para acusar, lo cual vencería... 2 años para terminar la investigación. Vencería en octubre, cuando fue formalizado. ¿Sí? Y ahí tendría que estar en libertad, si no lo hace, pero puede pedir prórroga hasta octubre, y es totalmente legal que lo haga.
Y bueno, no sé, porque yo no estoy en contacto con la Fiscalía para saber cuándo va a acusar. Entonces, no tenemos claro todavía cuándo puede llegar a ser la acusación y se inicia el juicio. Bueno, después que se hace la acusación, tenemos 30 días para responderla y después vienen las audiencias de control, que en realidad ahí podemos estar años. Pero por lo pronto tiene tiempo hasta octubre de este año. La Fiscalía, exactamente, sigue. hasta el 10 de junio. Ah, hasta el 10 de junio. Y tiene que pedir prórroga por el 265, que se la puede dar o no la jueza del caso. Hasta octubre sería la prórroga. ¿Se la pueden dar o no? Sí, puede o no. O sea que en una primera instancia tenemos junio y octubre. Ahí en Legalmente. junio tendría que cerrar la investigación y supone que acusa. Puede Y acusar acusa. mañana. Puede Sí, claro, usar- pero digo, como fecha límite. Puede pedir prórroga para eso. Está bien. Homero Guerrero, Laura Robato, los abogados de Gustavo Penales, gracias por estos minutos en Fácil de Viernes. No, muchas Gracias a gracias a ustedes ustedes. por invitarnos. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse.